Buenos días, somos el equipo 4 de Fundamentos de Genética y Biotecnología. Esta es la primera evidencia de la etapa 1 que vamos a hablar sobre los temas de meiosis, mitosis y ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el conjunto o la serie de eventos sucesivos de crecimiento y división que la célula transita a lo largo de su vida. Este está dividido entre tres fases: interfase, mitosis y citocinesis. Interfase es la primera fase del ciclo celular y está conformada por tres fases. En la G1, la célula crece y duplica sus organelos, al realizar funciones metabólicas específicas y acumular material que después será necesario para replicar el ADN en la siguiente etapa. En la siguiente etapa, llamada síntesis, la célula replica su ADN que está en forma de cromatina. A medida que la célula se prepara para la división, la cromatina se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. En la G2, la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando las proteínas que serán necesarias para la división celular que tiene lugar en la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular que conduce a la formación de dos células hijas que tienen la misma información genética y funciones que la célula progenitora. Este proceso se lleva a cabo en las células somáticas, o sea, en las células del cuerpo. Es fundamental para el desarrollo y crecimiento de un organismo y tiene varias funciones en organismos eucariontes y procariontes. Por ejemplo, es la reparación y sustitución de células dañadas y la reproducción asexual. La mitosis consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, las fibras de cromatina se condensan, el nucleolo desaparece, la membrana nuclear se desensambla y los centriolos migran a extremos opuestos de la célula y se originan microtúbulos a partir de los centriolos, formando un huso mitótico adhiriéndose a los cromosomas en el cinetocoro. En la tercera fase de la mitosis, los cromosomas se separan en las dos cromáticas que los componen, dirigiéndose a los extremos opuestos de la célula. Y finalmente, en la telofase se desensamblan los microtúbulos, se reestructura la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas y termina teniendo dos núcleos con la misma información genética. Citocinesis. Una vez que la mitosis ha concluido, el citoplasma se divide mediante este proceso en el cual la membrana citoplasmática comienza a invaginarse y junto con el anillo compuesto de proteínas de actina y miosina presionan el centro de la célula hasta separarla en dos. En la meiosis es un proceso de división celular que ocurre en los organismos que presentan reproducción sexual. Se realiza en las células germinales que dan origen a los gametos, es decir, a los óvulos o a los espermatozoides. Este proceso requiere de dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis parte de una célula diploide y se obtienen 4 células hijas haploides. Las células son genéticamente distintas a las células de la progenitora. Esto tiene como finalidad producir gametos con la mitad de los cromosomas de la célula y así asegurar la variabilidad genética. En las fases de la meiosis, primero se encuentra la meiosis 1. Esta es la primera división celular de la diploide, conocida como reductiva, pues resulta en células con la mitad de la carga genética. En la profase 1, aquí los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos por entrecruzamiento y ya comienza la condensación de material genético. En la metafase 1, en esta fase los centriolos se separan a los lados opuestos de la célula. Los cromosomas se ubican en el centro de la célula y empiezan a separarse. La repartición genética al azar aquí ya se ha llevado a cabo. La anafase 1. Los cromosomas homólogos son separados a los extremos opuestos de la célula, pero los cromátidos permanecen juntos. Y finalmente en la telofase, aquí se forman dos nuevos núcleos en los polos opuestos de la célula, la cual termina por dividirse en dos células que contienen un cromosoma de cada par de homólogos, es decir, de la mamá y del papá. en la meiosis 2 sucede lo mismo que en la meiosis 1, solo que en esta no hay una replicación genética y da lugar a 4 células hijas con 23 cromosomas cada uno. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de su agrado.